Cuando uno desarrolla la temática de integración metabólica, una de las cosas que tiene que destacar es el rol de hormonas o elementos de señalización que están presentes en los animales, en este caso en los humanos, ¿ya? Eh, Dado que los tejidos se encuentran físicamente distanciados, muchos de ellos, ¿ya? Bueno, la sangre se pasea por todas partes, pero el cerebro está lejos de los demás órganos, a pesar de que se conecta. Eh, el músculo está lejos del hígado y así. Por lo tanto, eh, el poder tener moléculas de señal que, que regulen diversos tipos de procesos de manera conjunta bajo diferentes estados fisiológicos es importante. Y aquí destacamos el rol de las hormonas como reguladores del equilibrio metabólico, ¿ya? Dentro de, dentro de este proceso de regulación hormonal, vamos a encontrar que, eh, bueno, el ser humano tiene, como cualquier animal, tiene diferentes tipos de estados metabólicos, ¿ya? Por ejemplo, uno tiene el estado en donde recién se ha alimentado y hay en la sangre hay grandes cantidades de nutrientes ahí dándose vuelta. Y también tenemos el estado donde hace mucho rato que no nos hemos alimentado y por lo tanto en nuestra sangre hay bajo nivel de nutrientes, ¿ya? Entonces son dos estados fisiológicos bastante marcados. Eh, También podemos eh, indicar otros diferentes estados en que se puede encontrar un organismo. Por ejemplo, es diferente un estado donde uno está corriendo o haciendo ejercicio a cuando está durmiendo, ¿ya? Es diferente, por ejemplo, el estado de una mujer embarazada a una mujer no embarazada, ¿ya? Es diferente cuando uno ha consumido algún tipo de molécula, como alcohol, por ejemplo, o alguna droga que afectan ciertas rutas, ¿ya? Es diferente el estado cuando uno tiene alguna enfermedad, ¿ya? Un resfrío, un problema de respiración, eh, cambian los diferentes estados metabólicos. Pero sin embargo, la mayor parte de todos los demás que he mencionado son estados particulares que no son tan frecuentes. En cambio, si nosotros analizamos el día a día de un individuo, ¿ya? De un animal cualquiera, incluidos los humanos, en general tenemos dos estados muy marcados de metabolismo. Un estado bien alimentado y un estado de ayuno, ¿ya? O recién acabamos de comer o ya pasó hace rato que hemos comido. Esos dos estados son los dos estados mayores que marcan el equilibrio de energía en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver de que hay varios tipos de hormonas que pueden estar involucradas en regulaciones de un estado u otro. ¿Ya? En el estado bien alimentado, que es cuando recién hemos consumido algo, eh, nuestro metabolismo está regulado o está regido por la insulina. La insulina es una hormona que se asocia típicamente al metabolismo de carbohidratos, pero la verdad es que tiene que ver con todos los tipos de metabolismo, porque regula los procesos de los carbohidratos, pero también regula metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas, ¿ya? Y en general, la insulina es la hormona de guardar, ¿ok? En el estado bien alimentado nos sobra nutrientes. Han llegado al intestino diversos tipos de sustancias, pues son absorbidas, pasan a la sangre y la insulina le dice a todas a montones de nuestros tejidos, guarden glucosa, guarden aminoácidos, ¿ya? Fabriquen grasas, fabriquen proteínas, ¿ok? Porque hay de todo, sobra de todo. Entonces,
La insulina es la hormona de guardar, ¿ok? Gasten glucosa en lo que quieran y guarden lo que sobre. Se fabrica glicógeno, se fabrican triglicéridos, se fabrican proteínas, todo se fabrica con el objetivo de guardar y se va gastando también lo que se necesite. Eso es regido por la insulina, ¿ya? Es la única hormona que regula ese proceso. En cambio, durante el ayuno, ¿ya? Después de que han pasado un par de horas de que uno se ha alimentado, como la insulina en ese par de horas ha hecho que todos los tejidos empiecen a guardar y a gastarse la glucosa y aminoácidos, etcétera, bajan los niveles de nutrientes en la sangre y por lo tanto ya empieza el ayuno y en esa instancia se tiene que empezar a restringir qué es lo que consume cada tejido, ¿ok? Porque ya no podemos tener la libertad de que todos los tejidos gasten glucosa, ¿ok? Hay que priorizar. Bueno, y aquí es donde empieza el juego de, de diversas hormonas para eh, propiciar que le llegue energía a los tejidos que corresponde, ¿ya? En el estado de ayuno normal, un ayuno sin mayor otro tipo de cambio fisiológico, eh, es comandado por el glucagón. ¿Ya? Glucagón o glucagón le dicen de las dos formas, esta hormona. Y esta hormona lo que hace es, el glucagón tiene efectos principalmente sobre el hígado, ¿ya? Y lo que estimula es que el hígado empiece a producir glucosa, por lo tanto tiene que dejar de consumir glucosa, ¿ya? Producir glucosa y, y para y para poder producir glucosa, que es un gasto energético, el hígado cambia su estado, deja de consumir glucosa, empieza a producirla y su energía la empieza a obtener desde la degradación de ácidos grasos y de aminoácidos. ¿Ok? Entonces empieza a gastarse otras cosas, pero hay que seguir produciendo glucosa para los tejidos. ¿Ya? También hay que producir cuerpos cetónicos, que son otra forma de ayuda. Y además, como hay tejidos que prioritariamente necesitan glucosa o cuerpos cetónicos y no pueden usar ácidos grasos, pues eh, hay tejidos que dejan de usar glucosa, ¿ya? O dejan de usar, me refiero a que bajan el uso bastante de la glucosa y empiezan a consumir ácidos grasos fundamentalmente, ¿ya? Entonces, en el estado de ayuno, se estimulan a degradar las cosas que fueron guardadas en el estado bien alimentado, que también se llama estado postprandial, ¿ya? Entonces, si se guardó glicógeno, pues en el ayuno se degrada glicógeno para producir glucosas eh, o energía. Si se guardó grasas, triglicéridos, pues se degrada triglicéridos para con los ácidos grasos alimentar diversos tipos de tejidos como las musculaturas y además con los ácidos grasos el hígado puede fabricar cuerpos cetónicos y generar energía, etcétera. Depende del tiempo de ayuno, si el ayuno es un poco más prolongado, se empiezan a degradar proteínas, ¿ya? Y con eso, con los aminoácidos que se degradan, se producen también glucosa, cuerpos cetónicos, y de esa forma se mantiene un nivel mínimo de moléculas energéticas en sangre que sirvan para ir alimentando a montones de tejidos que no tienen muchas reservas. ¿Ya? Ahora, existen otras hormonas que tienen efectos parecidos a los del glucagón, pero es por razones diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, la epinefrina, que es la adrenalina, si la conocen un poco, es la hormona que, que estimula o que se produce cuando uno tiene miedo, por ejemplo, o cuando uno está excitado, o es la hormona que dicen de lucha o huida, ¿ya? Cuando ocurre alguna problemática, tu cuerpo se prepara porque tiene que escapar o tiene que pelear. Y en cualquiera de los dos casos, uno necesita
que su musculatura esté preparada, ¿ya? Entonces la adrenalina lo que hace es dirigir reservas hacia la musculatura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno puede estar recién alimentado, ¿ya? Recién alimentado. Y la adrenalina lo que va a hacer es bloquear a la insulina para que ya en lugar de que se sigan guardando cosas, se empiecen a sacar cosas porque se necesita actividad, energía en el músculo, ¿ya? Entonces la adrenalina no son los efectos iguales que el glucagón, pero sí son bastante parecidos, ¿ok? Eh, eh, estimula de que el hígado degrade glucosa, o sea, degrade glucógeno para liberar glucosa, estimula de que en el músculo se degrade glicógeno, estimula de que de los adipocitos salgan grasas para enviarse al músculo, etcétera, porque se requiere que salgan nutrientes para que sean enviados a la musculatura, ¿ya? La hormona de crecimiento también tiene un efecto parecido al glucagón, porque la hormona de crecimiento, como entenderán, se produce eh, en abundancia en ciertas etapas de la vida, ¿ya? Hay algunos procesos desde el estado embrionario, ¿ya? Durante la niñez y especialmente durante la adolescencia hay un aumento en esas hormonas. Y claro, la hormona de crecimiento es una hormona que les dice a las células que tienen que dividirse, que tienen que multiplicarse, que tienen que crecer, que tienen que aumentar su masa, ¿ya? Y para eso se necesita energía, ¿ok? Entonces, cuando un adolescente siempre tiene hambre por la hormona de crecimiento, ¿ya? Porque esta hormona supera lo que dice la insulina, y la insulina, que en vez de estar guardando cosas, siempre está sacando cosas para gastar, para gastar, para gastar, ¿ok? Entonces, siempre está en un estado de liberen componentes hacia la sangre para que los tejidos los usen y puedan crecer, ¿ok? El cortisol es una hormona que se produce bastante durante el estrés, ¿ya? Estrés de diferentes tipos, estrés por estudio, estrés por exceso de ejercicio, estrés por exceso de sol, estrés por montones de formas de estrés que pueden darse, estrés físico, estrés psicológico, el estrés en términos generales produce cortisol, ¿ya? Y esta hormona también es una hormona que estimula las rutas de liberación de moléculas hacia la sangre, que aumente la glucosa en sangre, que aumenten los aminoácidos en sangre, que aumente las grasas en sangre, porque el principio genérico es el siguiente. Si tenemos algún tipo de estrés, una herida es un estrés, una infección es un estrés, ¿ya? Si tenemos algún tipo de estrés, significa de que alguno de nuestros tejidos no está funcionando muy bien, ¿ya? Entonces, si no está funcionando muy bien, la idea del resto del cuerpo, del resto de los tejidos, es liberemos contenidos de moléculas hacia la sangre para que ese tejido que está estresado pueda tomarlas y repararse y arreglarse. ¿Okay? Entonces, por eso es que muchas veces hay personas que disminuyen de peso cuando están estresadas por un tiempo prolongado, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esta hormona, el cortisol, hace de que salgan grasas de los adipocitos, hace de que se liberen proteínas. Cuando uno se estresa mucho tiempo, no solamente baja de peso porque se bajen las grasas, también baja la musculatura, ¿ya? Eh, se aumenta el nivel de glucosa en sangre, a muchos estrés terminan con diabetes, ¿ya? No es algo que sea lo adecuado, la idea es de que se repare el cuerpo lo más rápido posible, ¿ok? Pero como pueden ver, eh, estas hormonas tienen efectos opuestos a la insulina. Y todos estos efectos son efectos parecidos a lo que es el estado de ayuno, ¿ya? Porque en este estado hay bajo nivel de nutrientes en sangre, eh, y estas hormonas hacen de que diversos tipos de tejidos aporten nutrientes hacia la sangre.
que el hígado libere glucosa, libere cuerpos cetónicos, que se liberen ácidos grasos desde adipocitos, y eso hacen estas hormonas, ¿ok? Para aumentar la disponibilidad de nutrientes en un estado en el que hay pocos nutrientes, ¿ya? Mientras que el otro estado es que los nutrientes que están en exceso sean guardados, sean metidos en los tejidos, sean almacenados. Y eso lo regula la insulina, ¿ya? Entonces, en términos generales, vamos a ver de que nuestro cuerpo se la pasa entre estos dos estados. Y los diferentes subestados fisiológicos que uno tiene, ejercicio, estrés, etcétera, son comandados por hormonas que hacen cosas parecidas a lo que hace el glucagón, ¿ya? Entonces, en términos generales, vamos a ver de que nuestro cuerpo no siempre estamos estresados, no siempre hacemos ejercicio, no siempre estamos creciendo, ¿ya? Pero sí todos los días estamos cambiando entre un estado de alimentación versus un estado de, de ayuno, ¿ya? Entonces, en base a eso podemos decir de que la insulina y el glucagón son dos de los más importantes reguladores de los principales estados metabólicos que tenemos. Y ambas hormonas son secretadas por las células del páncreas, no las mismas células, son diferentes células, ¿ya? Las alfa secretan glucagón, las beta insulina, hay otros tipos de células, ahí se pueden ver otras, ¿ya? Eh, que secretan otros tipos de hormonas diferentes, ¿ya? Y también secretan enzimas y otras cosas más. El páncreas es un órgano muy interesante. Eh, Resumiendo, ¿cuáles son los efectos de la insulina? Es que la insulina, vamos a verlo mejor en un gráfico, la insulina tiene efectos en varios tejidos, ¿ya? Siendo estos tres los más importantes. Tiene efectos en el hígado, tiene efectos en el músculo y tiene efectos en los adipocitos, ¿ya? En, en, en los tres tejidos eh, aumenta el uso de la glucosa, ¿ya? Pero por diferentes causas. En el caso del hígado, el transportador que tiene es un GLUT2, un transportador de baja afinidad, pero cuando hay harta glucosa, mete harta glucosa. El transportador que hay en el músculo y adipocitos es el GLUT4. Y ese transportador es regulado por insulina, ¿ya? Entonces la insulina hace de que los transportadores estos, que estaban mucho tiempo más secuestrados, se coloquen en la membrana. Y con eso hace que aumente el ingreso de glucosa a músculo y a depósitos, ¿ya? Eh, la insulina estimula también la glucoquinasa, que es de hígado, con lo cual se usa más glucosa, ¿ya? Entonces, los tres principales tejidos que hacen que la glicemia baje rápido después de que nos alimentamos son hígado, músculo y adipocitos, y los tres lo hacen en respuesta a la insulina, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando una persona diabética no tiene insulina, no puede bajar su nivel de glucosa rápido, porque los tejidos, hígado, músculo, no guardan glucosa como deberían, ¿ya? En cambio, una persona normal, sin enfermedad diabética, eh, en, en menos de 2 horas ya el contenido alto de glucosa de todo lo que puede haber consumido en un alimento disminuye porque se gasta en estos tres tejidos abundantemente, ¿ya? Obviamente que se gasta en todos los tejidos, se mete a todos, pero estos tres son los más importantes porque son los que mayor cantidad de glucosa van a incorporar luego de la alimentación, ¿ya? Ahora, ¿en qué se usa la glucosa? Bueno, la glucosa se utiliza para sacar energía, glicólisis, ciclo de Krebs en los tres tejidos. En los tres tejidos se produce glicógeno, ¿ya? En el adipocito menos que en los otros, ¿ya? Pero también se produce algo de glicógeno. En hígado y músculo se producen eh, glicógeno en buenas cantidades, ¿ya? Tampoco tan alto porque recuerden que hay un máximo de capacidad de fabricación de glicógeno en estos tejidos por un tema de osmolaridad. ¿Qué otra cosa se hace
bueno, eso es con respecto al metabolismo de azúcares, ¿ya? Se gasta glucosa para, para sacar energía y el resto de glucosa se lo guarda como glicógeno, ¿ya? Sí, tener un alto nivel de insulina es peligroso porque si tienes, por ejemplo, hay personas que a los diabéticos se les receta que se pongan, en casos ya extremos, inyecciones de insulina, ¿ya? Pero tienen que ser controladas, porque la insulina lo que hace es que los tejidos guarden glucosa, guarden glucosa, guarden glucosa. Pero, pero si tú tienes mucha hormona que dice guarda, 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 el nivel de glucosa en sangre va a bajar muy rápido. Entonces, si la glicemia baja muy rápido, es peligroso porque no va a estar llegando nutrientes a los tejidos, particularmente al cerebro, ¿ya? Eso te genera desde, te puede generar desde cansancio, sueño, somnolencia, desconcentración, hasta la muerte, ¿ya? Porque si baja mucho el nivel de glucosa en la sangre, eh, no le llega suficiente glucosa al cerebro y hay neuronas que empiezan a morirse, ¿ya? Y eso genera una descoordinación completa de muchos tejidos, ¿ya? Entonces es peligroso tener, así como es peligroso no tener insulina, ¿ya? También es peligroso tener mucha insulina. Siempre los seres vivos tenemos ese grado de equilibrio, ¿ya? Ahora, hay personas diabéticas que tienen insulina y tienen más cantidad de lo normal, pero también hay ciertos tipos de diabetes que se dan porque la persona tiene harta insulina, pero los receptores de insulina no funcionan. Así que es como que si no tuviera, ¿ya? Entonces, en esos casos, a la persona, a pesar de que tiene harta insulina, como el receptor no reconoce bien a la insulina, incluso se le puede poner más insulina, porque allí el problema es el receptor, no es tener la hormona o no, ¿ya? Entonces, hay varios casos o varios tipos. Bueno, eso con respecto al metabolismo de azúcares, ¿ya? Se usa la glucosa para generar energía o guardarla como glicógeno. Eh, con respecto a las grasas, eh, en el hígado se fabrican grasas, triglicéridos, y se fabrican lipoproteínas que son enviadas a guardar hacia la musculatura. También algo de grasa se guarda en el hígado, algo, ¿ya? Recuerden que para fabricar triglicéridos se necesita glicerol que viene de la glucosa también, ¿ya? Eh, excesos de glucosa se transforman en grasas y van a glicerol, ¿ya? En el músculo, las grasas que llegan van a ser guardadas. Aquí también se necesita algo de glucosa para formar triglicéridos. Las grasas que lleguen de afuera también guarda un poco de grasa. Pero el tejido que mayor cantidad de grasa guarda es el adipocito, ¿ya? En los excesos de glucosa o de otras cosas que llegaron al hígado son enviados vía lipoproteínas al adipocito y se guardan como grasa, ¿ya? Eh, con el metabolismo de aminoácidos, también estimula la insulina el ingreso de más aminoácidos a los tejidos, particularmente a músculo y a hígado, y estimula la síntesis de proteínas, pero también el exceso de aminoácidos los puede meter a la síntesis de energía, o el exceso de aminoácidos también termina como grasas, ¿ya? Eh, y todo lo que sea grasas termina finalmente la mayor parte almacenada en el adipocito. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, durante el estado bien alimentado, cuando hay insulina, la, la glucosa se usa como energía, la glucosa se guarda. Las grasas se guardan, no se usa nada, se guardan. Todo lo que sea grasa se guarda. Los aminoácidos se usan algo como energía, ¿ya? Y el exceso se transforma en grasa y se guarda como grasa. ¿Ok? Entonces, podemos ver de que los excesos de azúcares y los excesos de aminoácidos terminan como grasas guardados en los adipocitos. ¿Ok?
se guardaron carbohidratos en forma de glicógeno, se guardaron aminoácidos en forma de proteína y se guardaron triglicéridos, que son formas de lípido. ¿Ya? Pero todo el metabolismo, todo lo que induce la insulina tiene que ver con o usar moléculas sencillas de tipo azúcar aminoácido para energía y todo lo demás a guardar, a guardar, a guardar. Ese es el metabolismo que tiene o lo que induce la insulina. ¿Ya? Eh, el glucagón, por su parte, tiene efectos, pero el glucagón tiene efectos eh, solo en dos tejidos, solo en dos tejidos. Principalmente tiene efectos en el hígado y también de manera secundaria tiene algo de efecto en los adipocitos. ¿Ya? Durante el glucagón es la hormona del ayuno y durante el ayuno lo que tiene que hacerse es producir moléculas para alimentar a los tejidos, porque durante el ayuno ya tenemos bajos niveles de glucosa en la sangre, bajos niveles de aminoácidos, bajos niveles de grasas. Entonces, hay que estimular a que hacia la sangre algunos tejidos liberen cosas que guardaron durante el estado bien alimentado para alimentar al resto del cuerpo, porque no todos los tejidos son capaces de guardar reservas. ¿Ya? Entonces, el principal efecto que tiene el glucagón es en el hígado. ¿Y qué es lo que hace? Producir glucosa a través de dos rutas. Una, la degradación de glicógeno. Recuerden que el hígado almacenó glicógeno. Bueno, ese glicógeno va a ser degradado durante el ayuno. ¿Para qué? Para liberar glucosas hacia la sangre. La otra ruta para producir glucosa es la gluconeogénesis. Desde glicerol, desde ácido láctico, desde aminoácidos, fabrica glucosa. ¿Ok? Ruta gluconeogénesis. Y eso es por un lado, fabricación de glucosa. Y por otro lado está la lipogénesis. ¿Ya? O sea, perdón, la degradación de grasas. ¿Ya? La lipólisis. Y ahí está el otro efecto del glucagón en otro tejido. Tiene un efecto en los adipocitos y su único efecto en adipocitos es estimular la degradación de triglicéridos. Entonces, en el adipocito se degradan triglicéridos, salen ácidos grasos y estos ácidos grasos van a llegar al hígado y en el hígado van a ser transformados en cuerpos cetónicos, que es la otra forma de moléculas energéticas que libera el hígado. ¿Ya? Bueno, además los ácidos grasos van a servir como energía a diferentes tejidos. Entonces, salen de los adipocitos hacia la sangre y sirven como energía para varios tipos de tejidos, como epitelio, como músculo, cardíaco, esquelético, etcétera. ¿Ya? Eh, bueno, y el glicerol que sale del adipocito también llega al hígado y sirve para fabricar glucosa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace el glucagón. Como no hay nutrientes, bueno, hay que liberar nutrientes hacia sangre. Desde los adipocitos saca ácidos grasos, desde el hígado hace que produzca glucosa y cuerpos cetónicos. Y esas tres moléculas son las que mantienen al cuerpo durante el ayuno. ¿Ya? De las otras hormonas, ya he mencionado de manera general más o menos lo que hacen. Y aquí hay una tabla donde muestra los efectos de la adrenalina para que vean simplemente que se parece un poco a lo que es el metabolismo de glicógeno, o sea, de glucagón. ¿Ya? Estimula la hidrólisis de glicógeno en músculo e hígado. ¿Ya? Estimula la gluconeogénesis en hígado, ¿ya? Pero estimula la glicólisis en músculo, porque lo que dirige la adrenalina, recuerden, es a generar energía en la musculatura para que esté preparada para la actividad física. ¿Ya? Eh, y una cosa que también es interesante de la adrenalina es que puede ser capaz de reforzar su actividad haciendo de que se aumente la secreción de glucagón y se disminuya la secreción de insulina. ¿Ya? Eso es que, porque la adrenalina es una hormona que se sobrepone a las otras hormonas independiente de cuál estado está uno. Uno puede estar en estado recién alimentado o puede estar en ayuno avanzado, pero la idea es de que si se necesita una actividad física, por ejemplo, pensemos en un hombre más primitivo. Eh, está recién alimentado y aparece un depredador. Tiene que salir corriendo.
¿ok? A pesar de que su cuerpo esté en un estado, no está guardando y está en un estado de descanso, en un estado relajado, si aparece un depredador, tiene que salir corriendo y para eso es que funciona la adrenalina. La adrenalina se sobrepone al efecto de la insulina y hace de que se desvíen energías hacia las musculaturas para correr, ¿ya? Ahora, imaginen de que ese mismo prehistórico no ha comido en 4 o 5 días, está en un ayuno avanzado, tiene pocas reservas en su sangre, ¿ya? Está cansado, no tiene hambre, y aparece también un depredador. Igual tiene que salir corriendo, o pelear, o lo que sea. Entonces, independiente de cuál sea el estado metabólico que tiene un humano, es decir, en estado recién alimentado, postprandial, ayuno temprano, ayuno tardío, lo que sea, cuando se necesita actividad física, la adrenalina se sobrepone a los efectos de las otras hormonas, ¿ya? Porque es importante primero la sobrevivencia y después ver cómo se arregla metabólicamente si gasté más energía o no, ¿ya? Entonces, ahí tiene sentido algunos efectos de las hormonas, ¿ya? De cualquier forma, las hormonas son cascadas de señales que van generando diversos tipos de modificaciones y se correlacionan entre ellas, etcétera, ¿ya? Eh, como los dos estados metabólicos más importantes son ayuno y, o sea, alimentación y que es el estado postprandial y el ayuno, hay 4 adaptaciones mayores durante el ayuno que es importante que las recuerden, ¿ya? Esas 4 son, eh, uno, cuando nuestro cuerpo detecta de que, de que los niveles de glucosa en sangre van bajando, ¿ya? Se deja de liberar insulina en el páncreas y se cambia y se empieza a secretar el glucagón. Y una de las primeras cosas que empieza a hacer el glucagón es afectar a los adipocitos para que los adipocitos degraden triglicéridos, ¿ya? Y al degradar triglicéridos se liberan ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Entonces, cuando se liberan ácidos grasos, hay tejidos que van a dejar de usar glucosa, ¿ok? Porque cuando estábamos recién alimentados, todos usaban glucosa, pero ya empezó a bajar el nivel de glucosa. Entonces, hay que dejar la glucosa solo para los tejidos que exclusivamente requieren glucosa, ¿ya? Entonces, el primer efecto es que el glucagón estimula degradación de triglicéridos en los adipocitos. El hígado deja de usar glucosa y empieza a usar ácidos grasos. Las musculaturas dejan de usar glucosa y empiezan a usar ácidos grasos, ¿ya? Además de los adipocitos, no solamente liberan ácidos grasos, sino que también liberan glicerol. Y ese glicerol va a ser utilizado por el hígado, y aquí viene el segundo efecto, que el hígado es estimulado a hacer gluconeogénesis, ¿ya? Estimulado a hacer gluconeogénesis. ¿De dónde? Desde el glicerol que sale de los adipocitos y empieza a producir glucosa, ¿ya? Empieza a producir glucosa. Eh, Más adelante, cuando el ayuno sea más avanzado, además del hígado, el riñón también va a hacer gluconeogénesis, ¿ya? Pero eso va a ser más adelante. Eh, Antes de llegar a ese estado, vamos a tener de que, bueno, el hígado empieza a producir glucosa desde, desde glicerol, desde ácido láctico, que puede estar desde de músculo, de glóbulos rojos, etcétera, y empieza a liberar glucosa. Poco después, empezado el ayuno, además se estimula la cetogénesis, ¿ya? Es decir, el hígado no solamente utiliza ácidos grasos para energía, sino que ahora empieza a utilizar ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos, que es la segunda molécula de energía que produce el hígado. Y esto sirve para ayudar a varios tejidos eh, a, como suplemento energético, ¿ya? Entonces, las neuronas cerebrales usan primariamente glucosa y un poco de cuerpos cetónicos. El corazón usa ácidos grasos y un poco de cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, ahí varios tejidos van siendo suplementados con otras moléculas que también les sirven como energía, ¿ya? La última adaptación durante el ayuno es la degradación de proteínas. Y esto ocurre
principalmente en el músculo esquelético y en el intestino, ¿ya? Cuando pasan 2, 3, 4 días, depende de la persona, de varias cosas, eh, todos esos 3, 4 días que uno no ha consumido nada, el hígado se mantiene produciendo glucosa, produciendo cuerpos cetónicos desde estos elementos, ¿ya? Pero cada vez produce menos, por lo menos menos glucosa, ¿ya? Entonces, para compensar eso es que empiezan a degradarse proteínas, ¿ya? Y esas proteínas son las que van a hacer, bueno, al degradarse van a producir aminoácidos y con los aminoácidos también, bueno, un grupo, recuerden que hay dos tipos de aminoácidos. Hay aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Entonces, la mayoría de aminoácidos son glucogénicos. Entonces, con la mayoría de aminoácidos pueden ser utilizados para fabricar glucosa, ¿ya? Y eso lo hace el hígado y también lo hace el riñón cuando ya estamos en un ayuno de 3, 4 días, ¿ok? Algunos aminoácidos no pueden servir para fabricar glucosa, pero sí sirven para fabricar cuerpos cetónicos. Así que por una vía o por otra, los aminoácidos van a servir para ir generando también moléculas energéticas, ¿ya? Y todo el tiempo del ayuno, el adipocito, que fue lo primero que activó su ruta de degradación, va a ser el que va a estar sacando grasas y glicerol, ¿ya? Por eso es que la principal reserva energética son los adipocitos. Estas 4 son las adaptaciones secuenciales que tiene nuestro cuerpo durante el ayuno, ¿ya? Durante el ayuno. Por eso es que cuando uno revisa la concentración en sangre de diversos tipos de moléculas, tenemos de que los ácidos grasos aumentan ligeramente, pero no es mucho porque siempre recuerden que está el ciclo de los triglicéridos que van saliendo, van saliendo. Su utilización va cambiando, ¿sí? Vean cómo la glucosa en sangre, desde que nos hemos alimentado, va bajando, bajando permanentemente. Baja despacio porque el hígado va fabricando, pero aún así la capacidad de fabricación del hígado va disminuyendo. Y vean cómo aumentan los cuerpos cetónicos, ¿ya? Eh, una de las cosas que es interesante de indicar es que la, la cantidad de energía que tenemos reservada en moléculas nosotros es bastante diferente considerando cada tipo de molécula que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, si, si nosotros nos dejamos de alimentar y nuestro cuerpo solo tuviese para sobrevivir, imaginemos de que los tejidos no tuviesen reservas y solo tuviese para vivir lo que tenemos en la sangre después de alimentarnos, sobreviviríamos 1 hora y media. Todo el azúcar, grasas, aminoácidos que estuviesen en la sangre después de alimentarnos, nos alcanzarían para que los tejidos se mantengan funcionando 1 hora y media, ¿ya? Eso no es nada. Ahora, si consideramos que las reservas de azúcares, ¿ya? Los dos principales tejidos que guardan reservas de azúcares en forma de glicógeno son el músculo y el hígado. Y eso nos serviría, imaginemos de que esas reservas se pudiesen sacar, en realidad solo se pueden sacar las del hígado, ya las del músculo no salen, se gastan en el músculo. Pero imaginando que si pudiésemos sacar las reservas de músculo y las reservas de hígado de azúcares, ese azúcar que tenemos nos serviría para que nuestro cuerpo pueda sobrevivir 12 horas más o menos, ¿ya? Si solamente dependiésemos de las proteínas que se pueden degradar del músculo esquelético, sobreviviríamos 2 semanas, ¿ya? Pero con las grasas que están presentes en los adipocitos, una persona de unos 30, 70 kilos más o menos, eh, el tiempo de sobrevivencia serían casi 3 meses, ¿ya? Entonces, para que vean la importancia que tienen los triglicéridos, ¿ya? Ahora, eh, estos son valores teóricos, ¿ya? Valores teóricos. La cantidad de energía almacenada de una persona de 70 kilos, que tenga unos 15 kilos de grasa, pues son casi 3, en teoría, casi
3 meses, ¿ya? En la práctica no es así, ¿ya? En la práctica no es así, porque en la práctica, recuerden que eh, los cuerpos cetónicos que se producen toxicidad, el hecho de que no se transforme amonio en urea también genera toxicidad, y normalmente la muerte por ayuno es mucho menor. Ya no recuerdo cuánto ha sido la persona que más ha durado, pero han sido menos de 50 días eh, de sobrevivencia. ¿Ya? Ahora, esto en teoría pueden ver cómo las cantidades, las reservas de grasas son más importantes. ¿Ya? En cambio, las de azúcares son reservas de corta duración. Si hacemos una comparación, eh, una persona de 70 kilos, ¿ya? Con una persona de 140 kilos, que tiene claramente obesidad, eh, los tiempos de sobrevivencia teórica son tremendamente diferentes. ¿Ya? Una persona de 70 kilos, como acabamos de ver, eh, sobreviviría 3 meses con esas reservas ayunando. Una persona de 140 kilos, más de un año. ¿Ya? Porque la cantidad de triglicéridos sería mucho, mucho mayor. Ahora, como les digo, esto es teórico, ¿ya? En teoría podría sobrevivir más tiempo, ¿ok? En la práctica, no se mueren por falta de energía, sino que una persona se muere en el ayuno porque durante el ayuno producimos moléculas tóxicas, ¿ya? Durante el ayuno, el amonio ya no se transforma en urea porque fabricar urea gasta energía, ya es un desecho. Entonces el cuerpo prioriza y eso genera de que el amonio aumente y el amonio genera daño en las neuronas, ¿ya? Y por otro lado, en los cuerpos, cuando se fabrican cuerpos cetónicos, la acetona que que empieza a producirse al cuarto, quinto día, también genera daños bueno, no solo en el cerebro, sino que en diferentes tejidos, ¿ya? Eh, Haciendo un resumen, durante el estado bien alimentado hay que considerar ciertas cosas. Al intestino le llegan nutrientes, azúcares, aminoácidos, grasas. Eh, los aminoácidos y los azúcares pasan por el hígado y el hígado los redistribuye. ¿Ya? La glucosa va a los tejidos, los aminoácidos para síntesis de proteínas, lo que se puede guardar se guarda, ¿ya? Se guarda como glicógeno, el exceso se guarda como grasas, eh, los aminoácidos se usan para síntesis proteica, los aminoácidos se usan algunos para transformarlos en grasa el exceso, y todo va a guardar, ¿ya? Las grasas ni siquiera se usan, pasan por el hígado a veces, pero van directamente a guardarse, ¿ya? Esos son estados de guardar, guardar y guardar. En el, eh, durante este estado vamos a tener de que las concentraciones de glicógeno, de glicógeno eh, varían muchísimo dependiendo del consumo que tenemos, ¿ya? Aquí se muestra, por ejemplo, una persona que consume tres alimentos, ¿ya? O sea, tres comidas al día. Eh, Después de cada comida, fíjense cómo aumenta el nivel de glucógeno hepático. ¿Ven? Después del ayuno nocturno, que son un ayuno más o menos largo, 8 horas, 10 horas, depende, eh, uno se alimenta y aumenta el glicógeno. Después, conforme pasando hasta la siguiente comida, se va gastando ese glicógeno porque el hígado va sacando la glucosa. Normalmente la comida más abundante es la de cercana al mediodía, con lo cual allí aumenta harto el glicógeno hepático. ¿Ya? Después se gasta otra vez y en la siguiente comida otra vez aumentando. ¿Ya? Entonces, el nivel de glicógeno depende de la alimentación. Nos alimentamos, aumenta. Si comemos poco, aumenta poco. Si comemos mucho, aumenta mucho. ¿Ya? Pero el nivel de glucosa en sangre también varía, pero su variación es mucho menor.
¿ya? La variación de la glucosa en sangre es bastante menor que lo que varía el glicógeno. Porque si bien este aumento es sustancial, ¿ya? Después de cada comida, eh, no es tanto como la variación que tiene el nivel de glicógeno. Una cosa que es interesante es que como, como la cantidad de insulina secretada depende de la cantidad de glucosa incorporada, es curioso de que cuando uno consume un alimento que tiene gran cantidad de carbohidratos, le va a dar hambre más pronto, ¿ya? ¿Por qué razón? Imagínense que ustedes consumen una comida, un alimento, que contiene un bajo nivel de carbohidratos. Entonces, como llega pocos carbohidratos, ¿ya? Eh, el nivel de glucosa en sangre no aumenta tanto, ¿ya? Aumenta, pero no tanto. Entonces, al aumentar un poco, estimula a que del páncreas salga insulina, pero no sale tanta insulina, sale un poco de insulina, ¿ya? Entonces, como no sale tanta hormona, el efecto que tiene no es tan grande. Entonces, como el efecto de la insulina que salió en una cantidad moderada no es muy alto, eh, la cantidad de nutrientes que se guardan es menor. ¿Ok? En cambio, si uno consume una gran cantidad de azúcares, al elevarse harto el nivel de glucosa en sangre, el páncreas libera una gran cantidad de insulina. ¿Ok? Entonces, y como sale mucha insulina, el efecto es fuerte. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Guardar, y hace que se guarde mucho. Entonces, cuando uno consume comidas ricas en carbohidratos, se produce mucha insulina y la mayor parte de esos nutrientes van a guardarse rápido. Van a guardarse rápido. ¿Ok? Porque por el efecto de que se secretó mucha insulina. Y eso al bajar la glucosa rápido, te va a hacer de que tengas hambre más pronto que si comiste una comida baja en carbohidratos. ¿Ya? Eso es un ciclo eh, que uno tiene que evitar. ¿Ya? Eh, la distribución de la glucosa después de la comida también es diferente en relación a esto, dependiendo de la cantidad de glucosa que uno consume. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos de que uno consume en un alimento 90 gramos de glucosa. Eso es como una cantidad promedio, aproximada, tolerable de glucosa. ¿Ya? Fíjense, una parte de la glucosa que uno consume, ¿ya? Una parte de la glucosa, casi la mitad más o menos, se utiliza por los tejidos. ¿Okay? Hay glucosa, los tejidos usan glucosa en generación de energía. El cerebro, el riñón, el músculo, para generar energía. Y la otra mitad de glucosa se guarda. ¿Ya? Se guarda como glicógeno o se guarda como grasa. Recuerden que puede transformarse en grasas vía acetil-CoA. ¿Ya? Ahora, eso es con 90 gramos, que es una cantidad relativamente baja. Si, si la persona en lugar de consumir 90 gramos de glucosa consume 180, que sería el doble, ¿ya? El doble. Entonces, aquí vemos de que las cantidades que se usan en energía incluso son menores que en un bajo nivel de glucosa. ¿Por qué razón? Porque cuando se consume grandes cantidades de azúcar, el efecto de la insulina es más fuerte. Entonces, el efecto más fuerte hace que mayor cantidad de glucosa vaya a guardarse. Sin embargo, recuerden que los tejidos, el hígado, el músculo, tienen un máximo de capacidad de guardar glicógeno. Entonces no cambia mucho. Aumenta, es cierto, la cantidad de glicógeno guardado, pero fíjense, la mayor parte del exceso, casi todo el exceso, porque el otro era 90, casi todo el exceso de glucosa va a ser transformado en grasa para guardar en triglicéridos. ¿Ya? Eso ayuda a entender por qué cuando uno consume muchas glucosas, termina aumentando la masa grasa que presenta. ¿Ya? Eh, en el estado inicial de ayuno, se bloquea, al bajar la glucosa en sangre, se bloquea
la insulina y se empieza a secretar el glucagón, que como hemos visto tiene efecto en adipocitos en el hígado. ¿Ya? Cuando, cuando tenemos ayuno avanzado, recuerden de que se tienen que producir todas las moléculas que se puedan de todas partes. Y aquí se sacan grasas desde los adipocitos, se sacan proteínas desde el músculo y desde el intestino, se recicla el lactato, se producen cuerpos cetónicos y todo para producir estas moléculas, glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos para alimentar a los diferentes tejidos. Una cosa que también es importante en el estado de recuperación de ayuno. La recuperación de ayuno significa volver a comer, ¿ya? Después de un periodo prolongado, volver a alimentarse. Cuando uno vuelve a alimentarse, la glucosa y los aminoácidos de las proteínas son utilizados de inmediato por todos los tejidos para recuperarse, para generar energía, para generar síntesis de proteínas, etc. Las grasas van a guardarse, ¿ya? Entonces, es importante que consideren esto. Cuando uno hace un ayuno, ¿ya? Un ayuno voluntario o como sea, ¿ya? Mientras más tiempo de ayuno presente la persona, la comida con la cual rompa el ayuno tiene que tener la menor cantidad de grasas, ¿ok? Porque cuando uno se alimenta después de varias horas, un día o más de ayuno, lo que usa directamente nuestro sistema son azúcares y aminoácidos para recuperarse. Azúcares para generar energía y aminoácidos para regenerar proteínas perdidas. Esencialmente eso hace. Pero las grasas que uno pueda incorporar van directamente a guardarse. No se usan. Entonces, las grasas son inútiles como energía o como lo que sea después de haber hecho un ayuno. Y mientras más prolongado sea el ayuno, menos van a servir las grasas. ¿Ya? Por esa razón es que cuando una persona ha hecho un ayuno, por diferentes razones, hay personas que se han perdido, hay personas que, qué sé yo, por qué causa de que ha pasado varios días sin comer, los alimentos que tienen que consumir tienen que ser lo más simples posible, ¿ya? No proteínas complejas porque ha perdido proteínas. De hecho, durante el ayuno se pierden proteínas del intestino, se pierden enzimas, etcétera. Entonces, si uno come una comida compleja, no va a tener cómo degradarla. No tiene las enzimas, no tiene el sistema digestivo adecuado para degradar. Entonces, tienen que consumir alimentos lo más simples posible para que les sirvan a sus tejidos para repararse, para regenerar contenido, para regenerar proteínas, para generar energía, etc. ¿Ya? Eh, algunas otras cosas que son interesantes de mencionar es los roles de algunas hormonas en el mantenimiento de la masa corporal. ¿Ya? El mismo tejido adiposo, por ejemplo, produce leptina, que es una hormona que regula la síntesis, o sea, la sensación de hambre, ¿ya? Y regula la generación de energía. Se supone de que cuando, cuando el tejido adiposo crece, por ejemplo, hemos pasado 2, 3 días en que hemos consumido más nutrientes de lo normal, por lo tanto, los adipocitos crecen. Si el adipocito crece en tamaño, aumenta el contenido de leptina que produce. Y esta leptina es un inhibidor de la síntesis de grasas y el bloqueo del hambre. ¿Ya? Y a su vez estimula la degradación de grasas, porque la idea es de que el adipocito tenga reservas, pero no en exceso. ¿Ya? El problema es que en la actualidad hay una enorme cantidad de casos en donde existen deficiencias en esta hormona. ¿Ya? Estos dos ratones que están acá, por ejemplo, uno tiene mutación en los dos genes, porque somos diploides, de leptina. Son hermanos con la única diferencia de que este tiene la mutación y este no. ¿Ok? A los dos se les ha dado
comida, todo lo que quieran. El de la izquierda, no tiene la sensación de saciedad. Come y come y come. Y el de la derecha sí se regula. Ya son deficiencias hormonales en ese sentido. Otro hormona importante es la adiponectina, que también tiene que ver con diversos procesos relacionados con lo que es almacenamiento de grasas, etcétera. ¿Ya? Lo último que vamos a desarrollar es un pequeño repaso de diferentes interacciones bajo condiciones metabólicas particulares. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno hace ejercicio prolongado? Bueno, en el ejercicio uno necesita que el músculo reciba energía de donde pueda. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre bajo estas condiciones? Bueno, el glicógeno del músculo se degrada a glucosa y se hace glicólisis, ¿ya? Eh, eh, no se hace respiración celular desde las azúcares, sino que se hace fermentación, porque el músculo está ocupado degradando ácidos grasos vía respiración celular, ácidos grasos que llegan desde los adipocitos, ¿ya? Eh, Está el ciclo de Cori, donde el glicógeno hace o sea, el músculo hace fermentación, le envía lactato al hígado y el hígado le regresa glucosa, ¿ya? Para poder mantener la gluconeogénesis en el hígado, está también degradando grasas que salen de los adipocitos y además produce cuerpos cetónicos que también le sirven como energía al músculo, ¿ya? Entonces, el músculo usa glucosa como energía, usa cuerpos cetónicos como energía, usa ácidos grasos como energía y también en algunos casos va a ser capaz de utilizar aminoácidos para generar energía, ¿ya? Es una barbaridad de energía lo que se gasta en el músculo cuando uno hace ejercicio, ¿ya? Durante el estado fisiológico que condiciona la obesidad, tenemos de que hay una permanente ingesta de nutrientes más alta de lo normal. Entonces, como hay excesos de nutrientes, todo lo que es exceso está condicionado por la insulina a ser transformado en grasas, ¿ya? Exceso de glucosas, grasa. Exceso de aminoácidos, grasa. Las grasas que llegan, también. Y todo eso hacia el adipocito. ¿Ok? Entonces, nuestro metabolismo está condicionado a que cualquier exceso de nutrientes sea transformado en triglicéridos. Y por eso es que el tejido graso es el que más crece cuando uno consume exceso de nutrientes, ¿ya? Cuando uno consume exceso de nutrientes, no aumenta la musculatura, ¿ya? Es decir, las proteínas, no aumenta el glicógeno, aumentan las grasas. En diabetes, bueno, hay varios tipos de diabetes. Las dos más comunes son la insulino dependiente y la no dependiente. En el caso de la diabetes 1, mellitus tipo 1, esta persona no es capaz de producir insulina. Entonces, como esta persona no produce insulina, en el páncreas hay una regulación coordinada entre insulina y glucagón. Cuando se produce una, se inhibe la otra. Pero como el páncreas no produce insulina, está todo el tiempo produciendo glucagón. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? El glucagón hace que los tejidos liberen cosas hacia la sangre, ¿ya? Entonces, además de los nutrientes que llegan en la dieta, que se acumulan en la sangre, el glucagón hace que el hígado produzca glucosa, ¿ya? Por gluconeogénesis y degradación de glicógeno, y hace que el adipocito libere ácidos grasos, ¿ya? Como no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a músculo y adipocitos y se acumula en la sangre, ¿ya? Como los ácidos grasos están liberando, o sea, los adipocitos están liberando ácidos grasos, los ácidos grasos son usados por el hígado para fabricar cuerpos cetónicos, que también se acumulan, porque en realidad todo está acumulado en la sangre. En lugar de que las reservas
estén metidas en adipocitos, musculatura, hígado, las reservas se van quedando en la sangre. ¿Ya? No reservas en sí, pero son moléculas eh, que, que, van a, que van a servir como energía. ¿Ya? Entonces, todo se acumula en la sangre. Y esto es lo que genera problemas. ¿Ya? La glucosa genera problemas porque se pega a cualquier cosa. ¿Ya? Y genera problemas al pegarse a proteínas en riñón, ojos, etc. Los cuerpos cetónicos, la acetona también es peligrosa. Los ácidos grasos y triglicéridos empiezan a formar ateromas y se empiezan a formar placas en las arterias, etc. En la, en la diabetes no dependiente de insulina, aquí el páncreas sí produce insulina, ¿ya? Y normalmente el hígado sí es sensible a la insulina, pero los tejidos que no lo son el adipocito y el músculo, ¿ya? Entonces, aquí el problema está de que los tejidos eh, adipocito y muscular no guardan lo que deberían guardar, ¿ya? La insulina le dice a tejido guarden, guarden, pero como los receptores de insulina son los que están dañados, ¿ya? Los receptores, estos no son capaces de, es como que no hubiera insulina para ellos. Por lo tanto, se acumulan la glucosa y se acumulan los triglicéridos, las grasas. Al menos en este caso, el adipocito no está liberando ácidos grasos, con lo cual se evita de que haya cuerpos cetónicos. Por cierto, eh, en los diabéticos insulinos dependientes tienen un aliento a acetona o hacia frutal por los cuerpos cetónicos que producen. ¿Ya? En este caso no. Eh, durante el embarazo si la mujer no se alimenta correctamente, su cuerpo va a sufrir consecuencias relativamente severas, ¿ya? Porque en el crecimiento del embrión se utilizan todas las reservas que se pueden sacar de la madre, ¿ya? Eh, el feto para crecer necesita azúcares, necesita grasas, necesita aminoácidos, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser proporcionado por la madre. El azúcar, el hígado de la mujer embarazada está en un permanente estado de formación de glucosa, ¿ya? Eh, es decir, siempre está liberando glucosa en sangre, ¿ya? Por esa razón es que se puede dar el caso de la diabetes gestacional, ¿ya? Porque la mujer está permanentemente en un estado de producción de glucosa. Eh, si la mujer no consume proteínas, de su musculatura se degradan proteínas para enviar aminoácidos hacia el feto, ¿ya? Si la mujer no consume glucosa, azúcares, de sus tejidos se sacan moléculas para fabricar glucosa en el hígado y enviarle glucosa al feto, ¿ya? Si la mujer no consume grasas, de su cuerpo se sacan, de sus adipocitos se sacan grasas para enviarle hacia el feto, ¿ya? Y se envía también cuerpos cetónicos que son una forma de energía, etc. Es decir, todo lo que necesite el feto va a ser tomado desde tejidos de la madre, ¿ya? Una cosa que es interesante de indicar, sí, es que la placenta, que es un tejido grande igual comparado con el feto, para no competir con el feto en temas energéticos, solamente hace rutas de fermentación, ¿ya? Así no compite con el oxígeno, con el feto, ¿ya? Que sí utiliza respiración celular. Entonces, la, la, la mujer embarazada, si no se alimenta bien, de su cuerpo van a sacar nutrientes para que el feto crezca. Ahora, una mujer que ya, que ya tuvo que ya dio a luz, que ya ha tenido al bebé, allí en ese caso la producción de leche
ya depende directamente de la alimentación. Ya, ya después del nacimiento, para producir la leche, ahí sí no se utiliza las reservas de la madre, ¿ya? Sino que depende, la leche está directamente correlacionada con el contenido del alimento. De la dieta de la mujer se van sacando cosas para fabricar la lactosa, las proteínas de la leche, las grasas, etcétera, ¿ya? Pero en general ya no hay un desgaste tan grande como acá, ¿ya? En cambio, en el embarazo sí. En el embarazo, si la mujer se alimenta mal, de su cuerpo se van a sacar cosas para el feto, ¿ya? En cambio, en la lactancia, si la mujer no se alimenta bien, pues la leche tendrá menos calidad nada más, ¿ya? Pero ya no se desgasta la musculatura o no se desgasta tanto los tejidos. Durante el estrés prolongado, diversos tipos de hormonas inducen a que el hígado esté en un estado de formación de glucosa, ¿ya? Que el músculo degrade proteínas y que las grasas liberen ácidos, o sea, ácidos grasos, ¿ya? Eh, todo esto, como les decía, con el objetivo de colocar a disposición de los tejidos nutrientes, ¿ya? Colocar disponibles aminoácidos, disponibles azúcares, disponibles grasas, para que los tejidos estresados se reparen. ¿Ok? Ahora, consecuencia del estrés prolongado es que se empiezan a acumular azúcares y grasas en los tejidos. Y por esa razón es peligroso el estrés, porque puede terminar en una diabetes, ¿ya? O puede terminar en la formación de ateromas y bloqueos de arterias, etcétera, por la acumulación de grasas, ¿ya? Las enfermedades hepáticas son peligrosas porque, como hemos visto, siendo de que el hígado es el centro del metabolismo, ¿ya? El hígado es el que produce la glucosa, el hígado produce cuerpos cetónicos, el hígado produce la urea para eliminar el amonio. Entonces, si las células hepáticas están dañadas por diferentes razones, ¿ya? Por toxicidad, por infección, por montones de causas que pueden dañarse el hígado, bueno, se bloquean las rutas de gluconeogénesis, con lo cual disminuye el nivel de glucosa en sangre, lo cual es peligroso. Deja de generarse el ciclo de la urea, con lo cual se libera amonio hacia la sangre y es peligroso, ¿ya? Como no se puede hacer gluconeogénesis de aminoácidos, se acumulan aminoácidos en sangre, se acumulan aminoácidos de todos los tipos, pero los aromáticos son particularmente peligrosos para las neuronas, ¿ya? Entonces, eh, las enfermedades hepáticas son peligrosas y por eso es que cuando una persona tiene enfermedad hepática se le recomienda reposo absoluto, ¿ya? Porque como su hígado no tiene capacidad de fabricar glucosa en buena cantidad, es indispensable de que gaste la menos cantidad posible de energía, ¿ya? Se le da comidas cada pocas horas de pequeñas cantidades para que los tejidos vayan teniendo energía hasta que se recupere, ¿ya? Y además hay que controlar los niveles de amonio, ¿ya? Porque el nivel de amonio puede generar neuropatías importantes. Cuando el riñón es el que falla, cuando el riñón es el que falla, no se pueden eliminar correctamente moléculas, sobre todo las moléculas nitrogenadas, ¿ya? Eh, la urea es menos tóxica que el amonio, pero aún así es tóxica, ¿ya? Y la creatinina, que es un metabolito pues, se procesa desde la creatina, también puede generar toxicidad, ¿ya? Entonces, una forma en la cual algo se puede eh, reducir el peligro de la urea es eliminarla a través del colon, ¿ya? Eh, no es algo que sea tan eficiente, pero algo se puede hacer, ¿ya? Entonces, el peligro del riñón es que empiezan a acumularse elementos que son de desecho y que son tóxicos, ¿ya? Y que si bien son menos tóxicos que otras cosas, pues una enfermedad prolongada de riñón va a generar de que el nivel de urea
o el nivel de creatinina sean tan altas que empiecen a dañar tejidos también. ¿Ya? Eh, con respecto a la ingestión de etanol, esto es lo último que vemos, el, en la ruta de degradación de etanol utiliza una coenzima que también es una coenzima que se usa en gluconeogénesis. ¿Ya? Por lo tanto el hígado, cuando hay etanol, cuando hay una toxina, prioriza que se degrade primero la toxina por sobre esta otra ruta. Por lo tanto, cuando uno consume etanol, el nivel de glucosa en sangre baja, porque nuestro hígado está, no puede hacer gluconeogénesis, no puede fabricar glucosa porque la coenzima está siendo utilizada en esta otra ruta. ¿Ya? Tampoco puede fabricar cuerpos cetónicos. Por esa razón, que cuando uno consume etanol, da hambre, ¿ya? Porque baja el nivel de glucosa. ¿Okay? Baja el nivel de glucosa porque no podemos fabricar. Por lo tanto, los tejidos reciben menos glucosa. Al bajar el nivel de glucosa en sangre, también el cerebro empieza a funcionar menos eficientemente, uno piensa menos las cosas, la coordinación va disminuyendo y todos los efectos que conocerán con respecto a lo que es consumo de alcohol. ¿Ok? Bien, hasta aquí con el curso